En este video hablaremos sobre la posmodernidad, sus principales postulados, características, principales autores y obras sobre este movimiento filosófico. La posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente en 1980, como a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de este periodo que cuestionan los paradigmas de la modernidad. Los años 70, 80 y 90 fueron las décadas del triunfo del capitalismo y de la sociedad de bienestar, la caída del muro de Berlín y la mercantilización de la información y de todos los órdenes de vida, es decir, fue el triunfo de la sociedad de consumo en las sociedades postindustriales. Para algunos autores, la posmodernidad no es exactamente una crítica a la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores, como la noción de la verdad y la razón, o la preeminencia de lo social sobre lo individual. Una corriente intelectual y dos hechos históricos en el siglo XVIII fueron fundamentales en el giro de la historia posmoderna, los cuales fueron el movimiento de Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La modernidad se propuso el paso de la tradición al cambio, lo cual recibió el nombre de progreso. Esto implicaba secularizar la sociedad, es decir, separar a la Iglesia del poder político, promover el conocimiento como armas contra el fanatismo y herramientas de progreso, consolidar el Estado Nacional y crear un nuevo modelo político basado en la separación de poderes y en la libertad de los ciudadanos, y por último, desarrollar todas las potencialidades económicas de la industrialización. La aparición de las nuevas tecnologías, especialmente las de comunicación, formarían un nuevo escenario, el triunfo de la cultura del consumo y la cultura de masas. Las características de la modernidad pueden ser resumidas en los siguientes aspectos. Expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, deslegitimiza los metarrelatos modernos, reconoce que existen diferentes modos de saber, rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso, reflexiona sobre su contexto y visibiliza las responsabilidades, y por último, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. Expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno. La crisis del pensamiento metafísico moderno comienza, según los autores, desde el momento en el que la filosofía y la ciencia descubren que no son infalibles ni universales, al tiempo que descubren su incapacidad de hallar la verdad única, lo que conlleva a la deslegitimidad de los metarrelatos modernos. Los metarrelatos son asumidos como discursos totalizantes y multiabarcadores, en los que se asume la comprensión de los hechos de carácter científico, histórico, religioso y social de forma absolutista. Reconoce que existen diferentes modos de saber. Para la posmodernidad, el saber no es solamente científico o filosófico. De esa manera, relativiza la valoración de la razón. Para la posmodernidad, si algo ha evidenciado la nueva forma de vida en el que la información se ofrece como mercancía, es que también existe el saber vivir, el saber hacer o el saber oír. Junto a esto, para la posmodernidad también cobran importancia las formas de decir y la aparición del saber en forma de información. Por todo ello, la concepción del conocimiento según la modernidad se transforma y las ideas de razón universal y verdad absoluta se relativizan. Rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso. La modernidad se proponía el paso de la tradición al cambio. Este paradigma recibió el nombre de progreso, horizonte al que toda sociedad debía de aspirar. Es el gran metarrelato de la modernidad. Para la mentalidad moderna, el progreso correspondía a una visión lineal y evolutiva del tiempo, cuyo logro sería imposible en función de tres elementos principales: el dominio de la razón, también conocido como el conocimiento, el desarrollo tecnológico industrial y la consolidación del Estado moderno en repúblicas. Reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades. La filosofía posmoderna asume su tiempo histórico. Con esto queremos decir que intenta responder a su contexto e intenta comprender el malestar de las sociedades postindustriales. Son sociedades postindustriales aquellas que, tras poner en práctica el modelo industrial capitalista, disfrutan de la riqueza y de la estabilidad generada por la industrialización. La posmodernidad pone en evidencia que el capitalismo, aunado a las tecnologías, ha propiciado por una parte la individualización de los sujetos y por otra ha modificado la valoración del saber, cuyo fin ya no es reivindicación del espíritu, sino su mercantilización. Promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad.
Si la razón y la verdad absoluta se relativizan, la posmodernidad comprende que existe una diferenciación subjetiva y una diversidad. En ese escenario, los miembros de la sociedad no buscan ya homogeneizarse con el gran conjunto, sino distinguirse, diversificarse y en muchos casos resistir, pasiva o activamente. Ya que hemos terminado de repasar todas las características sobre la posmodernidad, así como sus principales postulados, solo nos queda hablar sobre sus principales autores y obras sobre este fenómeno filosófico. Bueno, primeramente tenemos a Jean-François Lyotard, que fue un autor del célebre libro La condición posmoderna, así como también de la posmodernidad explicada para los niños. Luego tenemos a Jean Baudrillard, que es el autor del libro La ilusión y desilusión de las estéticas. Después tenemos a Michel Foucault, que entre sus obras fundamentales se encuentran Las palabras y las cosas y el libro titulado Y del lenguaje y literatura. Tenemos a Gilles Lipovetsky, que es un autor francés del clásico de la filosofía posmoderna. Primero escribió La era del vacío y también el libro titulado Los tiempos de la hipermodernidad, en el cual reflexiona en torno a las transformaciones sociales. También tenemos al autor Gianni Vattimo, que es el autor de los libros El fin de la modernidad y el libro titulado Después de la cristiandad. Por último tenemos al autor llamado Cornelius Castoriadis, es el autor del libro La institución imaginaria de la sociedad.